Ok, entonces, nada, chicos, buenas noches, vamos a arrancar. Sin antes recordarles que Harvard está ofreciendo sus mega ayudantías. Esos son los horarios, tienen los nombres de los profesores y estas serían presenciales. Cada materia tiene un costo de $15, pero si se inscriben en dos materias tienen un descuento, es decir, pagarían por las dos materias o dos personas, $25. ¿Sí? Esto es aparte para las personas que no están ya inscritas en el curso de acompañamiento. Dicho eso, pasó un momento publicitario, empezamos con la clase, ¿sí? Igual me parece que Gaby va a estar poniendo los mensajes aquí en el chat. Entonces, no, chicos, esto es de un examen pasado, esto es del 2021, entonces, ustedes saben que los exámenes son acumulativos. Entonces, aunque esto parezca el primer parcial y es el primer parcial, recuerden que se van a evaluar estos conceptos también. ¿Ok? Dicho eso, veamos. Tenemos, tenemos dos toboganes de agua y tienen distintas formas, como se pueden ver aquí. Ambos tienen la misma altura y no tiene fricción. Asumo que es por el agua. ¿Ya? Tenemos que un niño y una niña parten de reposo al mismo tiempo en diferentes posiciones y nos preguntan qué cosa se puede concluir. Nos hablan de niño o niña llega primero. Ya. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la velocidad de llegada y en qué tiempo llegan a la parte de abajo. Entonces, sabemos que el tobogán tiene una altura, la misma altura h para ambos toboganes. Pero nos están preguntando por los niños. Entonces, los niños nos dice que están en diferentes posiciones. Entonces, ya, los niños en la imagen están aquí, pero imagínense si el niño estuviera allá abajo. Les preguntan quién llega primero, el niño o la niña. Llega primero el niño, ¿por qué? Porque ya está abajo. Es decir, la posición de los niños o el tiempo de llegada no depende de la altura del tobogán, porque los niños no están ambos en la misma posición. ¿Sí? Como no están ambos aquí arriba, entonces, la altura del tobogán es un distractor, no nos importa. ¿Ya? Dicho eso, encontramos que el niño está aproximadamente a altura h, vamos a poner altura inicial niño, es igual a la altura del tobogán, y la altura de la niña más o menos está a la mitad de h. Vamos a ponerle voy y luego, ¿ya? Entonces, esto sería con B, esto sería con G. Listo, entonces esta sería en h medios, más o menos. Recuerden que estas son solo aproximaciones para poder determinar tiempos y velocidades. Este dato no es real. Entonces, listo, encontramos que esas son sus alturas. Nos hablan de mayor y menor rapidez, entonces vamos a tener que velocidad va a tener al final del tobogán. Entonces, ponemos nivel de referencia y igual a cero aquí en la parte más baja. Entonces, no hay fricción, por lo tanto, eso se puede resolver por conservación de energía. Entonces, sea cual sea la masa que estamos tratando, el niño o niña que estamos tratando, la energía se conserva. Entonces, tenemos energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Y para ambos encontramos que parten de reposo. Entonces, velocidad inicial del niño, voy, o la de la niña, ambas son iguales a cero. Entonces, energía cinética inicial es cero. Y además, esta sería cinética translacional. Ninguno está rodando. ¿Qué más encontramos? Encontramos que ambos están a una cierta altura respecto al sistema de referencia, entonces ambos tienen energía potencial gravitacional inicial, y eso va a ser igual al final. Si al final ambos llegan al final del tobogán, entonces ambos tienen una energía cinética translacional distinta a cero, pero su energía potencial gravitacional final es cero, porque estamos en altura igual a cero. Dicho eso, reemplazamos las ecuaciones para cada una de estas dos formas, entonces tenemos aquí masa, gravedad, altura inicial es igual a un medio masa por velocidad final al cuadrado. Recuerden que estamos hablando de un niño o una niña. Entonces, si nosotros estamos hablando del niño, la masa sería el niño y la masa aquí también sigue siendo un niño y la altura sería el niño. Pero como no estamos haciendo distinciones, estamos tratando en un panorama general. Por lo tanto, la masa se va y nos queda entonces que la velocidad final de cualquiera de los dos cuerpos que estemos tratando es igual a la raíz de dos veces gravedad por altura inicial. Es decir, la velocidad final depende directamente de qué velocidad inicial nosotros tenemos. Perdón, de qué altura inicial nosotros tenemos. En este caso, encontramos que el niño tiene mayor altura que la niña. Por lo tanto, la velocidad final del niño es mayor que la velocidad final de la niña. ¿Estamos bien con eso, chicos? ¿Preguntas?
No asumo que sí. En tal caso, ¿qué encontramos? Encontramos que esto es directamente proporcional a la altura inicial, como estamos diciendo. Entonces, la altura inicial del niño es mayor que la altura inicial de la niña. Bueno, estamos con B y G. Entonces, si esto es mayor, la velocidad del niño va a ser mayor. Entonces, veamos que encontramos, nos hablan de rapidez aquí. Entonces, la magnitud de la velocidad, por lo tanto, el niño llega con mayor rapidez, al menos esta parte está bien. El niño llega con menor rapidez, esta parte está mal. Niña llega con menor rapidez, eso está bien. Niña llega con mayor rapidez, está mal. Ambos llegan con la misma rapidez, está mal. Entonces, por descarte, en base a datos que tenemos, nos quedamos solo con dos opciones, de cuál llega primero. No, vería esa luz. Aunque no sé si le va a ocurrir esa primera todavía. Nos falta determinar quién llega primero. Entonces, listo, ¿qué sabemos? Sabemos que para ver quién llega primero, ahora ya no depende de la velocidad. Cuidado con eso. Nosotros habíamos determinado en el capítulo de dinámica rotacional que si tenemos cuerpos que salen de la misma altura, el que llega primero a la base es el que tiene mayor velocidad, porque todos salen de la misma altura. Aquí no salen de la misma altura, entonces nos toca guiarnos solamente con qué desplazamiento vertical tienen. Nos están hablando de tiempo, además nos toca sí o sí trabajar con cinemática, entonces tendríamos que poner que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial en y por tiempo más un medio de aceleración tiempo cuadrado. Como ambos parten de reposo, la velocidad inicial en y es cero. ¿Qué más encontramos? Encontramos que si ponemos positivo para arriba, el desplazamiento para ambos es negativo. No, porque estamos en una posición alta, pasamos una baja, entonces estamos bajando. Por tanto, encontramos que menos desplazamiento en y es igual a un medio. La aceleración sería menos 9.8 por tiempo cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, el tiempo sería igual a raíz de 2 veces desplazamiento, delta y, todo sobre 9.8. Y el menos con el menos se van. Dicho eso, la ecuación esta de qué depende una vez más, depende solamente de delta y, que en este caso representaría nuestra altura inicial, ¿sí? Porque cada niño o cada cuerpo recorre una distinta distancia. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que como el niño, una vez más, tiene una altura mayor, entonces el tiempo del niño es mayor que el tiempo de la niña. Sin embargo, nosotros estamos viendo cuál llega primero. El que llega primero no es el que se demora más tiempo, es el que tiene un menos tiempo. Entonces, ¿quién llega primero? Llegaría primero la niña. ¿Ya? Estamos bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo claro con eso? Más o menos que sí. Entonces, vamos con lo siguiente. No, esto es lo mismo, se me ha copiado mal. Vamos con esto. ¿Y aquí encontramos? Aquí tenemos una varilla. Está anclada al lado izquierdo. Entonces, ¿qué ocurre? Se sueltan desde reposo y nos preguntan cuál siente mayor aceleración angular. Dicho eso, de respecto a qué punto rota esta varilla, como estamos diciendo, está anclada por un extremo. Tiene el punto de rotación aquí. Entonces, querramos o no querramos, va a rotar respecto a este punto. ¿Por qué es necesaria esta aclaración? Porque recuerden que cuando ustedes no tienen algo que lo sostenga, como una barra que se va a dejar caer, entonces la barra gira siempre respecto a su centro de masa. Ya, más que nada eso es porque los de paralelo 1 me parece que tuve una lección donde les daban que había una varilla sobre una mesa de hielo o una mesa de hockey aire, algo así, algo no tenía fricción. Se lanzaba un bloque y se quedaba pegado a un extremo y después determinar qué velocidad angular iba a tener eso después del impacto. El error de muchos fue asumir que gira respecto al centro de masa o respecto a un extremo. Pero ¿por qué está mal decir que es el centro de masa? Porque tendríamos un sistema compuesto. Ya no es solo la varilla la que gira, sino esto sería más o menos como un martillo. Y un martillo, si ustedes lo ven arriba, encontrarán que el centro de masa del martillo está cerca de la punta metálica. Entonces,
No gira respecto al centro geométrico de la varilla, sino respecto a un extremo, casi. ¿Ya? Entonces, son cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Si consigo ese ejercicio, lo resolvemos más luego. En tal caso, Una quedamos pregunta. aquí. ¿Por qué hay Dime. una varilla nomás ahí? Y porque te dice que juegues con las masas. Básicamente es eso. Ya, a ver, Piero, ¿estás aquí? Confirma. Tú me habías dicho ese Sí. ejercicio. Si puedes, pásame por favor el ejercicio ese de la varilla con el bloque que te habían tomado para Ah, resolverlo. ya, ya. De hecho, nadie lo hizo en mi curso. Sí, no sé, encontraste curso para resolverlo, ¿sí? Nada, mientras tanto, sigamos aquí. Y listo. Como dijimos, se suelta esta varilla de reposo, entonces vamos a asumir que tenía un soporte aquí o aquí, da igual, pero se suelta y esta cosa empieza a rotar respecto a este extremo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esta varilla tiene masa, entonces tiene peso. Como es una varilla, ¿dónde está? No nos dicen que sea una varilla con, ¿cómo decirlo? Y no nos dicen que es de densidad constante. Vamos a asumirlo. En tal caso, si es de densidad constante, el peso va a estar justamente en el centro, estaría hacia abajo. ¿Y qué más encontramos? Si que hacer un diagrama grupal de esta cosa, aquí habría una fuerza en Y, en el soporte. Vamos a ponerlo como de normal. Listo, entonces la varilla esta quiere bajar. ¿Y qué encontramos? Encontramos que hay distancias. No es más, este es nuestro eje. Entonces, desde el eje hasta la fuerza encontramos un radio. Este radio sería L medios. Esta fuerza, este peso, ¿qué es lo que provoca? Provocaría un torque. Quiere torcer, quiere hacer que nuestro sistema gire en este sentido. Por tanto, ponemos que la aceleración angular va a ser en el sentido horario y veamos que tenemos. Si hacemos sumatoria de torques respecto a este punto, al origen, tendremos sumatoria de torques respecto al origen es igual al momento de inercia respecto al origen por aceleración angular. Como estamos diciendo positivo horario, entonces el único torque horario que encontramos es el torque efectuado por el peso. Entonces sería más peso por L medios. Sí, en este caso, el brazo de palanca con la fuerza forma un ángulo de 90 grados, por lo que no hay que complicarse con el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces esto va a ser el momento de inercia respecto al origen. Como estamos girando respecto a un extremo, sabemos que el momento de inercia de la varilla, perdón, de la varilla sería un tercio, ¿no? Un tercio ml cuadrado. Y esto por la aceleración angular. Entonces, nos pide encontrar la aceleración angular. Por lo tanto, tenemos que aceleración angular va a ser igual a, ¿qué tendríamos? El 3 pasa arriba a multiplicar. El peso lo escribimos como mg, todo sobre, perdón, y por L, todo sobre 2 veces ml cuadrado, como podemos ver. La longitud se va de arriba menos y la masa también se va. Entonces nos queda que aceleración angular es igual a 3 veces gravedad sobre 2L. ¿Ok? Ahora esta respuesta, ¿qué nos indica? Nos indica que da igual que masa yo tenga, como mi fórmula o de mi ecuación de aceleración angular no tengo la masa, entonces no me importa conocer la masa porque no afecta. Entonces todas las áreas experimentan la misma aceleración angular. Ahora me dirán, quizá me sale eso porque yo usé solo un m. ¿Qué pasa si uso 2m, 3m? Veamos entonces. Vamos a copiar esta ecuación, ¿sí? Antes de simplificar las masas. Entonces tendríamos aceleración angular es igual a 3 medios gravedad. Vamos a poner aquí L. ¿Y esto por qué? Por la masa de mi cuerpo sobre la masa de mi cuerpo. Entonces, vamos a coger la varilla que tiene 2m. La masa de esa varilla sería 2m arriba y la misma masa la encontramos abajo. Entonces, da igual qué combinación tenga, si es 2m, 3m, 4m, la masa siempre se va a anular. ¿Sí? Estamos bien con eso, chicos. ¿Preguntas? Una pregunta que hice al principio. No, aquí. Eso. Sí, pero esa cosa negra que está ahí, que es como un punto pivote, que está soldada la varilla, o solamente se deja caer así nomás. Y es un pivote. Allá. Por eso decimos que respecto a ese punto es Y. Ujú. Y por eso el momento de inercia es respecto a ese punto, no respecto al extremo de la varilla.
Ok. Entonces, listo, seguimos con esta. Y después de terminar con este examen, vamos con tu pregunta. Si primero la de Luigi, que me ya pasado por el grupo, le metemos esa tuya. Entonces, listo, ¿qué encontramos? Encontramos un objeto sometido a tres fuerzas. Y nos preguntan, ya, esto es de equilibrio. Recordemos que para que algo esté en equilibrio translacional, su sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Aquí no estamos haciendo extensión entre X o Y porque tiene que ser para cualquier dirección. Entonces, analicemos primero este enunciado. Encontramos que la fuerza 2 va hacia arriba a la derecha. Perfecto. Estas fuerzas entre sí se suman todas. No, entonces, tenemos esa fuerza 2. Vemos la fuerza 3 que va hacia la derecha. Luego tenemos la fuerza 1 que va a la izquierda y arriba. Entonces, ¿qué podemos ver? La suma de estos vectores me dio 0, chicos. No, No. ¿verdad? Entonces, la fuerza neta es distinta a 0. Por tanto, no se cumple la condición de equilibrio translacional. Entonces, esta se va. Esta también se va. Y vemos qué más encontramos. No, esto también nos habla de equilibrio translacional. No está. Listo. Podemos dejar esto por ahí. ¿Ya? Veamos qué nos dice la pregunta D, pero la opción D. El objeto no se encuentra en equilibrio translacional ni equilibrio rotacional. Para esto, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, esta parte se cumple. En efecto, no está en translacional. Pero no hemos visto rotacional todavía. Entonces, lo que podemos hacer para rotacional, y déjenme dejar la imagen ahí porque me piden que pase el PDF. Copiamos el dibujo y a ver qué pasa ahí abajo. Bien. Como todas estas fuerzas están interceptando en un punto, creo yo que podemos poner el punto de rotación aquí. ¿Sí? Entonces, poniendo el punto de rotación aquí encontramos que la fuerza 1 hace torque, chicos. Mismo con la fuerza 3 y fuerza 2. Estas fuerzas hacen torque, sí o no, respecto a ese punto. La 1 y 3 no. Ya, ¿y por qué la 2 sí? Olviden la geometría que tiene el cuerpo. Lo que estas líneas negras representan el radio, si el brazo de palanca. Como podemos ver, el brazo de palanca está siendo colineal o coaxial con todas las fuerzas. Entonces, esto es como que tengamos una puerta y estemos empujando o jalando la puerta en la misma línea de acción de la puerta, del radio ese. Entonces, si hacemos eso, la puerta va a girar. No. No. La verdad, lo mucho se va a comprimir, se puede dañar. Entonces, ajá, como dijo Amanda, no hacen torque porque están respecto al eje, están colineales al eje. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos una limitación de dónde podemos o no poner el eje o el punto de rotación. Entonces, se me ocurre, podríamos poner el punto de giro aquí. ¿Y qué va a pasar ahí? Aquí se forma un radio 1, aquí se formaría un radio 2, y yo sé que por el ángulo es molestoso de observar. En tal caso, vamos a suponer que estas líneas son como que un poco más agudas, entonces vamos a mover estas fuerzas para más abajo. Sí, olvídense que está acá arriba, sino pongámosla aquí. ¿Ya? Entonces, poniéndola y poniendo nuestro punto de giro aquí, ¿qué encontramos? Encontramos que el radio es este. ¿Y qué ocurre con estas dos fuerzas? ¿Qué tipo de torque hacen? ¿Hacia dónde va? El torque de ambas fuerzas sería de un torque antihorario. ¿Sí? Entonces, como ambas están moviendo en antihorario, en ningún momento se están cancelando. Como no se cancelan, ¿qué ocurre? No alcanzan tampoco equilibrio rotacional. Algo que deben tener en cuenta es que cuando un equipo, pero cuando un cuerpo, por lo general, no tiene equilibrio rotacional, muy difícilmente va a tener rotacional. Y básicamente porque nosotros nos podemos poner el punto de referencia donde nos dé la gana. Y como no se cancelan las fuerzas, es difícil que se cancelen los torques. No es imposible, solamente es difícil, ¿sí? Conclusión, tampoco se encuentra equilibrio rotacional. Sí, recuerden que no les están dando una limitante. No te dicen, está anclado aquí, como la barra hace rato. Como no está anclado, ustedes hacen torque respecto a donde les dé la gana. ¿Ok? Entonces, listo, no está en equilibrio rotacional, entonces podemos asumir que esta sería la correcta. Sin embargo, vamos a ver la última pregunta.
Ahí nos dice que para que entre en el transaccional debería aplicarse una fuerza ubicada en el cuarto cuadrante. Recordemos que los cuadrantes son estos. Tenemos Y para arriba, X para la derecha. Y en sentido contrario, este sería 1, este sería 2, este 3 y este 4. Entonces, si nos hablan que la fuerza resultante tiene que estar en el cuarto cuadrante, indica que la fuerza que hay que aplicar a este sistema tiene que ser hacia abajo a la derecha. Esto podemos ver. Si le metemos una fuerza hacia abajo a la derecha, posiblemente en Y se cancele el movimiento. Está bien. Pero ¿qué pasa en X? Va a ser 2 veces el valor. Tranquilamente puede ser 2 veces. Ajá. No podemos no podemos asegurarlo porque no sabes qué fuerza estás metiendo. Pero sea como sea, si tú pones la fuerza en el cuarto cuadrante, lo que estás haciendo es empujarlo más a la derecha, entonces va a acelerar más a la derecha. Es decir, nunca va a entrar en equilibrio transaccional si hacemos eso. Por lo tanto, eso también es falsa. Nos quedamos solamente con la D. ¿Ok? Preguntas, chicos, ¿estamos bien? Asumo que sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto antes de meternos con la pregunta más molestosa de este ejercicio, pero de este examen. ¿Y qué encontramos? Ya tenemos que hacer eso en una partícula. Nos están dando un punto. Y nos piden determinar la velocidad en función de su posición. Entonces, pueden ver claramente que la aceleración está en función de velocidad, ¿no? La aceleración es igual a menos 2 veces velocidad. Entonces, podríamos vernos tentados a escribir estas dos cosas, la aceleración y la velocidad, en sus expresiones diferenciales, e intentar jugar con eso, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes tienen velocidad, no les sirve poner que velocidad es igual a dx a dt y poner que aceleración es dx cuadrado sobre, perdón, la segunda derivada, ¿no? Ahí está bien. Estas son definiciones solo. No les sirve poner eso de aquí. Entonces, nos toca aplicar otra definición. Partimos de que la aceleración es igual a la derivada de velocidad respecto al tiempo. Y aplicando el artificio, multiplicamos arriba y abajo por dx. Entonces tenemos que dv por velocidad todo sobre dx sigue siendo igual a aceleración. Los que no hayan visto esto, estamos emparejando esto. Recuerden que la mala las derivadas son simplemente fracciones. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono, ciérralo. Y nada, dx a t es velocidad, nada más. Entonces estamos diciendo que la aceleración es igual a v de v sobre dx. Miren que no estamos llegando a nada, y es verdad, puede parecer, pero nos están dando una expresión de velocidad, pero de aceleración respecto a velocidad. Entonces podemos hacer que esto equivale a menos 2 velocidad es igual a v de v a dx. ¿Qué podemos ver? Vamos a ver que la velocidad está repetida en ambos lados, entonces se va. Y lo que nos pedían es velocidad en función de posición. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos dv e integramos. ¿Ok? Tendríamos entonces dv es igual a menos 2 dx. Procedemos a integrar en ambos lados directamente con los puntos de integración si quieren, si no está bien. Entonces tendríamos que que sería velocidad final menos velocidad inicial es igual a menos 2 por x final menos x inicial. ¿Sí? Entonces ya reviso la pregunta, déjenme ver qué datos nos están dando. Ya, conocemos esto aquí. Entonces, vamos a despejar esta expresión lo más que podamos. ¿Sí? Lo que nos importa es conocer la velocidad en función de posición, ¿no? Entendemos que posición inicial es una constante y entendemos también que velocidad inicial es una constante. Entonces tendremos que velocidad final es igual a menos 2x o simplemente velocidad es igual a menos 2x. Y eso sería más 2x inicial más velocidad inicial. Y esto de aquí representa nuestra constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos el valor de esta constante?
solamente reemplazamos los valores de velocidad y posición conocidos. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que t igual a 0, x es 2 y la velocidad es 15. Entonces tendríamos 15 es igual a menos 4 más k. Entonces, k es igual a 19. Entonces, velocidad sería menos 2x más 19. Preguntas, chicos. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Sí, vamos a revisar eso. Claro, ahora que ya han visto integrales en el curso de cálculo, ya todo tiene más sentido. Y realmente así era antes en la malla. Sabrá Dios por qué pusieron física a la par que cálculo, pero bueno. Toca adaptarse nada más, ¿sí? En el caso, ya estamos bien con esta pregunta. Solo había que utilizar artificio e integrar, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente. Esta es la pregunta de aplicación, se puede decir. Entonces, veamos qué encontramos. Ya, tenemos tres discos A, B y C. Y tenemos dos cilindros, son estos cuerpos que están aquí colgando. De hecho, vamos a asumir que son simplemente masas, ¿sí? Pero no están aquí, dos masas, para que no se confunda con la geometría, ¿ya? Entonces, listo, están atornillados, están juntos, los discos A y B están atornillados ya. ¿Qué pasa cuando tenemos dos discos o dos cosas que están pegadas y rotan respecto a un eje? Recuerden que este sistema comparte todo lo que es angular, es decir, si es que A rota unos, no sé, se me ocurre, unos 15 grados, entonces B también rota esos 15 grados. Es decir, la velocidad angular que tenga A va a ser la misma velocidad angular que tenga B y la misma pasa con la aceleración angular de ambos. Sí, comparten todo el angular porque están conectados axialmente. Listo. ¿Qué más encontramos? Encontramos, ¿qué más? Déjame ver. Ya. Estos dos cilindros, estas dos masas colgantes, están conectadas entre sí. ¿Dónde están? Están unidos, entre comillas, a través de dos cables. Como pueden ver, aquí está el cable de D que se enrolla solamente en el disco de A, pero del disco interno, del disco B, nace otra cuerda, otro cable que conecta a E. ¿Sí? Entonces, podremos asumir, si es que D baja, ¿qué va a pasar? E sube, pero no son las mismas distancias porque no están conectados ambos a la misma polea. Sí, ya vamos a ver qué ocurre ahí. Una vez más, alguien tiene abierto el micrófono, por favor revisen y siléncienlo. Pero bueno, ¿qué más encontramos? Ya nos dicen que este cordón es el mismo. Ya nos dan la masa de A, nos dan la masa de B y de C, son más pequeños y de menor masa, está bien. Nos dan las masas colgantes, luego vamos a poner todo con ecuaciones. ¿Ok? Entonces, listo. Nos piden calcular la aceleración angular de este sistema. ¿Sí? Entonces, nada, vamos a dibujar qué es lo que siente esa polea. Y nada, a meter ecuaciones, ¿sí? Entonces, copiamos la polea por separado y veamos qué es lo que siente esa. Primero, esta polea tiene su propia masa, entonces tiene su propio peso. Es decir, tendremos aquí peso de A y encima tenemos también el peso de B. Pero nuestro sistema no se cae. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un eje ahí que nos está aguantando y nos aguanta tanto verticalmente como horizontalmente. ¿Por qué horizontalmente? Porque aquí podemos ver que nace una cuerda. Entonces vamos a poner que esta es la cuerda 2 que genera obviamente una tensión 2. Entonces podemos ver que se está induciendo una fuerza a la derecha y nuestro sistema no se mueve a la derecha. ¿Por qué? Porque esta normal del eje también nos está aguantando de forma horizontal. ¿Sí? Entonces tendremos una normal en Y y una normal en X. Eso en el eje. ¿Qué más siente esta polea? Esta polea siente que del lado izquierdo tiene clavada una masa. Entonces encontraríamos que esta
también hace una tensión. Entonces vamos a poner esta como tensión 1. Y como ya sabemos, en dinámica rotacional, las tensiones necesariamente no van a ser iguales. Son iguales solamente si es que estamos en equilibrio. Y además, ese de son iguales depende de si estamos conectados ambos en el mismo extremo. En este caso vemos que no lo hace. En tal caso, listo. Esta polea siente la tensión 1 hacia abajo, tensión 2 a la derecha, siente su peso, las normales, nada más. ¿Qué pasa en cambio con esta masa D? La masa siente la tensión 1 hacia arriba y siente su propio peso hacia abajo. Listo. Ahora, sabemos que el sistema acelera, por algo nos están pidiendo contraaceleración. Entonces, tenemos que establecer qué sentido es positivo, por eso vamos a guiarnos en base a las masas. ¿Qué encontramos? Encontramos que la masa de D es de 1.5, la masa de E es de 1.8. Podemos ver que la masa de E es mayor, y entonces lo que vamos a calcular aquí es el torque que hace cada una para determinar hacia qué lado gira nuestro sistema. ¿Qué estoy diciendo? Es que miren esto como una balanza. ¿Sí? Si aquí tenemos mucha más masa que aquí, ¿hacia qué lado se inclina la balanza? Claramente se inclina al lado que tiene más masa. Pero como nosotros ya hemos estudiado equilibrio, estudiamos torques, el sistema no se mueve a la izquierda porque tengamos más masa aquí. Se mueve a la izquierda porque de este lado hay mucho más torque que del lado derecho. Entonces nosotros cambiamos el pivote. ¿Qué va a pasar? Si ponemos el pivote justo debajo de esta masa, nuestro sistema cae a la derecha. ¿Por qué? Porque esta masa hace mucho más torque que esta. Esta no hace nada de torque porque estamos directamente sobre el pivote. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que para ustedes determinar hacia qué lado gira, tienen que ver. Esta masa hace un torque horario. Vamos a poner el torque de esta masa, en cambio hace un torque antihorario, que sería el torque de. Y lo que vamos a ver es quién le gana a quién. Y en base a eso, vamos a decir cuál tiene con su mayor giro. Sí, esta cosa me calcular, no tiene listo. Ya está. Entonces, listo. Habría que calcular el peso por la distancia, ¿no? Entonces, para el caso de D, encontramos que ese torque sería 1.5 por el radio de A, 0.08 metros, y esto por 9.8. Entonces, que este torque sería de 1.176 newton metros. Veamos qué pasa con el otro en cambio. Sería 1.8, pero por el radio más pequeño, que es de 6 centímetros. Entonces, esto nos da un torque de 1.058. Y podemos ver claramente que el torque D le gana al E. Por lo tanto, asumimos que nuestro sistema cae a la izquierda. ¿Sí? Es decir, bloque desciende, aceleración hacia abajo. Este sistema acelera en sentido antihorario. Y de aquí también. No, porque si la cuerda se enrolla, en este caso se enrolla en sentido antihorario, entonces aquí también la polea esa tiene que moverse en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces vamos a diferenciar las dos aceleraciones angulares. Esta sería aceleración angular AB, esta sería aceleración angular C. Y por último, la aceleración de esta masa sería hacia arriba. ¿Estamos bien, chicos? ¿Preguntas? Perdón, es lo de Gaby. Ya, ya la publicidad, sí, les conviene para el examen. Entonces, listo. Habiendo definido qué sentidos son positivas las aceleraciones, las dibujamos aquí. Y una vez hecho eso, podemos empezar a poner ecuaciones. Entonces, como dijimos, esta es la aceleración angular AB, esta sería la aceleración angular de D hacia abajo, y listo. Sabemos que en la polea no nos suelen pedir encontrar cuánto vale esa normal, entonces directamente para la polea evitamos hacer fuerzas, nos metemos solamente con torques, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sumatoria de torque en la polea respecto al centro de masa es igual a momento de inercia de nuestro sistema por la aceleración angular. Esto sería positivo antihorario, como estamos diciendo, aceleración angular AB.
Entonces, ¿qué torques son positivos? El único torque positivo para la polea sería el de la tensión 1. Entonces tendríamos tensión 1 por radio de A menos tensión 2 radio de B es igual al momento de inercia del sistema. Mi sistema aquí, ¿qué comprende? Comprende el disco A más el disco B. Entonces, el momento de inercia del sistema corresponde al momento de inercia de A más momento de inercia de B. Y todo por aceleración angular a B. Esta va a ser una de nuestras ecuaciones fundamentales, pero vamos a dejar ahí por ahora. ¿Qué pasa con fuerzas para el bloque D? Como estamos viendo, esto acelera hacia abajo, entonces su motor de fuerzas en Y va a ser igual a masa D por aceleración D, pero positivo hacia abajo, entonces tendríamos aquí peso D menos tensión 1 es igual a masa D por aceleración D. Una vez más, dejamos eso ahí quieto y nos enfocamos en qué pasa en la otra polea y qué es lo que siente este otro disco, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí mismo. ¿Qué encontramos para este sistema? Aquí sería la tensión 2, ¿no? La misma que sale de acá. Y para esta cuerda, en cambio, encontramos una tensión 3. Entonces, lo mismo. Es examen. Tienen que poner todo. ¿Qué siente el disco? El disco tiene más, entonces siente su propio peso hacia abajo. ¿Qué más encontramos? Encontramos que esto está jalando de la izquierda y hacia abajo, entonces la normal debería en este caso ser a la derecha y hacia arriba para contrarrestar esas fuerzas ahí. Vamos a ponerlo como normal C. Ya, puesto eso, una vez más, no nos piden casi calcular esa normal, entonces nos metemos con torques. Entonces, su motor de torque respecto al origen es igual al momento de inercia de la polea C por aceleración angular de C, y esto positivo anterior también habíamos dicho. Entonces sería tensión 2 por radio C menos tensión 3 por radio C es igual al momento de inercia de C por aceleración angular de C. Y listo, así mismo dejamos la ecuación ahí quieta y analizamos qué es lo que siente esta masa. La masa E siente la tensión 3 hacia arriba y siente su propio peso hacia abajo. Entonces su motor de fuerzas en Y va a ser igual a masa E por aceleración E. Esto positivo hacia arriba. Entonces tendríamos tensión 3 menos peso E es igual a masa E por aceleración E. Listo. Con eso nosotros hemos generado 4 ecuaciones. ¿Y por qué nos importa? Porque nosotros encontramos 4 o más incógnitas. Está claro que tensión 1 y tensión 2 no las conocemos. Tampoco conocemos aceleración angular de AB. Ya tenemos solamente 3 incógnitas ahí. Aquí encontramos que la aceleración angular de AB tampoco la conocemos. Son 4. Aquí nace otra tensión. Son 5 incógnitas. Encontramos aceleración angular de C. Son 6. Y aquí aceleración angular de también, aceleración tangencial de también. No conocemos, entonces ya son 7 incógnitas. El sistema como tal no se puede resolver a menos que empecemos a hacer relaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Como estábamos diciendo hace rato, el sistema de discos AB siente o comparte todo lo angular. Entonces, si nosotros calculamos la aceleración angular de este punto respecto al centro, tendríamos que la aceleración angular del punto es igual a la aceleración angular AB. ¿Ok? Si nosotros sacamos otro punto por aquí, pasa lo mismo. Vamos a poner esto como P1 y este P2. Lo mismo pasa ahí. La aceleración angular del punto 2 también es la aceleración angular AB. Entonces, en el extremo se sigue cumpliendo. ¿Y qué pasa en el extremo? En el extremo nosotros encontramos que esta cuerda está bajando. Y como las cuerdas no se deslizan, entonces el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de la cuerda son la misma aceleración, velocidad y desplazamiento que siente la polea en su extremo. Estamos diciendo entonces que la aceleración tangencial de la cuerda, o lo que sería lo mismo, la aceleración del cuerpo D, porque están unidos, va a ser igual a ¿qué? A la aceleración tangencial de la polea, es decir, la aceleración angular AB, y esto por el radio A, ¿sí? Entonces, teniendo esa expresión, podemos venir aquí abajo y reemplazar esa aceleración de D. Ponemos aquí, aceleración D es igual a aceleración angular AB por radio A. Entonces, metemos aquí abajo y nosotros nos hemos deshecho de una incógnita. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo aquí a la derecha.
Lo mismo aquí en la ecuación torque. ¿Y qué encontramos aquí en torque para el disco C? Sabemos que el momento de inercia de este disco es el momento de inercia de cualquier disco, un medio masa radio cuadrado. Entonces, veamos qué ocurre. Tenemos tensión 2 por radio C, menos tensión 3 radio C es igual a, nos vamos diciendo, un medio masa C por radio C cuadrado por aceleración angular C. Entonces, radio C se repite en todos lados, por tanto se va y nos queda esta expresión. Sí, y yo sé que me estoy yendo de un cuerpo a otro, pero recuerden que lo que ustedes van a hacer es un examen. Se supone que ustedes no tienen todavía esa destreza de enfocarse en solamente un cuerpo, empezar a despejar una ecuación, sean con el siguiente y arman ya tu sistema de ecuaciones completo. Sí, ustedes van a estar saltando entre un cuerpo y otro porque descubrieron esto. Y la aceleración angular, pero la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por radio. Entonces, van a intentar aplicar eso en todos lados. Entonces, dicho eso, lo mismo pasa aquí con esta polea. Ya, la aceleración tangencial de esta polea corresponde a la aceleración angular de esta segunda cuerda. Vamos a decir que esta es la cuerda 1. Perdón, quieto. Cuerda 1 y esta sería la cuerda 2. ¿Por qué importa esto? Porque la aceleración tangencial del disco C corresponde a la aceleración tangencial de esta cuerda, que es la cuerda 2, que es distinta a la cuerda 1. Por eso les dimos nombres. Solamente eso. Entonces, ya es verdad, es distinto de la cuerda 1, pero no me importa porque es distinto. Entonces, ¿a qué se parece? Una vez más, como la cuerda no se desliza, entonces encontramos que la aceleración de la cuerda es la misma aceleración tangencial del disco y a su vez, como está unido más a esta, va a ser la misma aceleración de E. Entonces, estamos diciendo que la aceleración de E sería igual a la aceleración angular de la polea C por radio C. Entonces, lo mismo, reemplazamos esa expresión aquí arriba. ¿Y qué tendríamos? Mejor eso. Tenemos que esto se convierte en aceleración angular C por radio C. Recontemos otra vez cuántas incógnitas tenemos. Tenemos 3 tensiones y tenemos 2 aceleraciones angulares no conocidas, es decir, tenemos 5 incógnitas todavía. El problema no se puede resolver todavía porque tenemos solamente 4 ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo último que tenemos por hacer? Enfocarnos aquí. Olvídense de eso. ¿Qué es lo que podemos ver? Aquí vemos el disco B que está conectado con una cuerda al disco C. Estas cuerdas son ideales, es decir, no se estiran, no se dañan. Entonces, si no se estiran, ¿qué pasa? Si yo aquí enrollo 1 metro de cuerda, ¿cuánto se tuvo que haber desenrollado aquí, chicos? 1 metro de cuerda. 1 metro de cuerda también, porque están conectados tangencialmente. Entonces, lo que estamos diciendo es que si comparten estas cosas tangenciales, pero si comparten un desplazamiento tangencial, también comparten velocidad y aceleración tangencial. Es decir, la aceleración en el punto B, que sería aceleración angular AB por radio B, va a ser igual a la aceleración tangencial de C. Y esa, como ya vimos, es aceleración angular de C por radio C. Entonces, es verdad, no hemos hecho la gran cosa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto era esto valía esto. Pero el haber escrito esta igualdad nos permite encontrar una relación entre aceleración angular a B y aceleración angular a C. Y teniendo esa relación, podemos ya escribir todo en términos de una sola aceleración. Como nos están pidiendo del sistema AB, lo que vamos a hacer es, de aquí, primero extraer la igualdad. Tenemos aceleración angular AB por radio B es igual a aceleración angular C por radio C. Entonces, si queremos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar aceleración angular C para reemplazarla abajo. Entonces sería aceleración angular AB por radio B, todo sobre radio C. Y listo. Teniendo eso, vamos a meter esto aquí y aquí. Y después de hacerlo, no, ahí sí hacemos sistema de ecuaciones y resolvemos todo lo que más podamos. Hasta ahora, chicos. Preguntas. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Sí, yo sé que es extenso, pero creo que no hemos hecho como que algo ilegal por ahora.
Entonces, asumiendo que estamos bien, continuamos. Rescatamos entonces esta primera ecuación. Voy a poner el sistema de ecuaciones y vamos a trabajar con las otras, ¿sí? Lo primero es, entonces tendremos tensión 1, radio A, menos tensión 2, radio B, es igual a momento de inercia de A, que sería 1/2 masa de A por radio de A al cuadrado, más 1/2 masa B, radio B al cuadrado por aceleración angular AB. Ok, cogemos la segunda ecuación. La segunda ecuación nos dice que el peso de que sería masa D por R menos tensión 1 es igual a masa B por radio de A y aceleración angular AB. Sí, quiero dejar esto a la derecha de todo. Listo. Venimos entonces con las expresiones aquí arriba. Hasta aquí. Bueno, vamos a copiar esto. Dos. Ya, copiamos, lo pegamos aquí abajo. Listo. Entonces, como habíamos dicho, encontramos una expresión para aceleración angular de C, que es una aceleración angular de AB por el radio de A, todo sobre el radio de C. Entonces, como habíamos dicho, vamos a poner la aceleración angular AB a la derecha de todo, para no perderla. Como pueden ver, el radio de C se cancela. Además, aquí está la expresión esta, pero el radio es de B. Ajá. Entonces, el radio de C se va. Entonces, esta expresión nos quedaría así. Nada más. Vámonos con el último cuerpo. Con ese signo, entonces tenemos tensión 3 menos masa E por gravedad es igual a masa E por la aceleración aceleración angular de C, que era eso de aquí arriba, por radio. Radio C, aceleración angular a B, radio B, pues eso sobre radio C. Una vez más, el radio se va y ponemos la aceleración esta a la derecha, ¿sí? Listo, entonces ya está nuestro sistema de ecuaciones. Lo único que habría que hacer, único entre comillas, es deshacernos de todo, excepto las relaciones angulares. Entonces, primero lo primero. ¿Qué encontramos? Encontramos que aquí tensión 3 está como positiva y aquí como negativa. Entonces, podemos sumar esta con esta y se nos va a ir eso. Entonces, hagámoslo así. Voy a ir copiando estos sistemas de ecuaciones para no dañarlos, luego pasarles bien la imagen. Entonces, listo. Ya está copiado. Pegado aquí. Entonces, como dijimos, vamos a sumarlos. ¿Y qué pasaría? La tensión 3 se va. Esto sube. Y esto también sube. ¿Sí? Entonces, como dije, no se preocupen, voy a pasarles luego de imagen, pero es para no estar escribiendo todo esto, ¿sí? Algo más que podemos hacer aquí es sacar como factor común la aceleración angular esa. Y tendríamos esto de aquí. Listo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos con una tensión 2 y una tensión 1, pero claramente nosotros no podemos sumar esta ecuación con esta porque no se nos va a ir a tensión 1. ¿Por qué? Porque esta tensión 1 no es igual a la de arriba. Para hacerlas iguales, tendríamos que multiplicar a esta ecuación para el radio de A, o por el contrario, dividir toda esta expresión para el radio de A. Creo yo, me parece más sencillo, que es multiplicar todo esto por el radio de A y luego sumarlas. Asimismo, aquí podemos simultáneamente multiplicar toda esta expresión por el radio de B y tendríamos tensión 2 radio de B más o menos, como quieran verlo con la expresión de arriba, menos tensión 2 radio de B. Entonces se nos va a ir, ¿sí? Entonces, otra vez, copiamos, pegamos abajo y quitamos lo que más podamos. Listo, entonces aquí tendríamos el lado derecho, radio al cuadrado. Aquí sería radio de A y aquí eso sería también con radio de A. ¿Ya?
Aquí de abajo, algo similar, vamos a hacer eso. Tendríamos radio B, aquí radio B también. Y aquí, mira, podemos sacar factor común radio de B y sería por radio B de afuera, radio B cuadrado. Entonces sería un medio masa de C más la masa de, perdón, más la masa E, todo por aceleración angular a B. Como estamos haciendo todo esto por el radio de B al cuadrado. Entonces, ahora sí, podemos sumar todas estas expresiones. Vamos a mover esto más a la derecha. Entonces, sumándolas se va esto, se va esto. ¿Y qué tendríamos? Veamos. Nos quedaría simplemente masa D, gravedad radio de A, menos masa E, gravedad radio de B. Y esto es igual a, la suma de todo esto. Vamos de esto, pero nada, hay que hacerlo. Aceleración angular a B por. Podemos sacar factor como un medio de esto. De hecho, tenemos un medio aquí, un medio acá y un medio aquí también. Entonces sería un medio por masa de A radio de A cuadrado más masa B radio de cuadrado más masa C radio B cuadrado. Eso corresponde a un medio más masa disco radio de A cuadrado, pero masa D radio de A cuadrado. Y por último, más la masa D por radio B cuadrado. No es más, chicos, es molestoso, es largo, pero toca hacerlo. En tal caso, podemos ver que esto se puede calcular y lo último que habría que hacer es encontrar cuánto vale esto y dividir el un valor para el otro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo por separado. Encontramos cuánto vale esto, cuánto vale toda esta cosa de aquí. Y le encontramos cuánto vale la aceleración angular a B. Pero hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Asumo que sí. Ok, entonces, a ver cuánto sale. Y masa D está ¿dónde? Aquí está. Masa D, masa E y las otras masas. Entonces es 1.5, 9.8 por el radio de A, 0.08 centímetros, menos la masa E, 1.8, 9.8, 0.06, listo. Esto aquí entonces nos queda como 0.1176. ¿Ya? Vemos que nos queda el lado derecho. Eso termina, ¿sí? 5 por radio de A. Listo. Entonces, asumiendo que reemplace todo bien, tendríamos que... Ver otra vez. ¿Cómo está ahí? Ya. Tendríamos que esto vale 0.0268. Entonces, por último, como nos mandamos esto a dividir acá, tendríamos 0.66 dividido por lo que nos salió. Y nos dice que la aceleración angular del sistema es de 4.388, vamos a poner 39 una vez, radianes por segundos cuadrados. ¿Ya? Preguntas, chicos. ¿Estamos bien con esto? Ay, mano mía, no vi esto.
gravedad 9 punto, perdón, gravedad 10. En tal caso, no, habría que dividir para 9.8 y multiplicar por 10, pero bueno, ya esos son detalles. ¿Estamos bien, chicos? ¿Todo claro? No asumo que sí. Entonces, corrigiendo sería 4.48. Listo. Seguimos entonces. Creo que como estoy terminado este examen, bueno, hay uno más. Ya, ¿qué tenemos? Ya, esto es hidrostático. Tenemos un cuerpo cuando cuelga en el aire. Tenemos esto. Ya son tres escenarios. Pregunta típica, ya lo vieron ustedes, algunos de ustedes en su lección, entonces vamos a hacerlo. Tenemos al principio, no, ni siquiera tenemos un techo. Simplemente tenemos un cuerpo, está colgado de algo, se da una tensión. Entonces, como estamos en aire, el empuje del aire se desprecia. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, encontramos que este sistema está en equilibrio, positivo para arriba. Entonces, tensión menos peso igual a cero. Entonces, la tensión es igual a el peso. Eso por un lado. Esto en el aire. Entonces, de aquí encontraríamos que el peso es igual a 40 newtons. ¿Ya? Peso real, vamos a ponerlo. ¿Qué pasa en el segundo escenario? Nos están dando que el objeto se sumerge completamente en agua. Entonces, cuando estamos en agua, ¿qué ocurre? Tenemos gelatina, tenemos la cuerda, tenemos el objeto ahí sumergido y tenemos otra nueva lectura. Entonces vamos a poner que esto es tensión inicial. Aquí tendríamos una tensión en 1. ¿Sí? ¿Qué más sentimos en este sistema? Tenemos el objeto, sigue teniendo masa, entonces seguimos experimentando peso del objeto. Tendremos entonces aquí peso real. ¿Y qué más sentimos? Como estamos desplazando un fluido, entonces genera un empuje hacia arriba. Recuerden que el empuje siempre es hacia arriba. Entonces, lo mismo, el sistema está en equilibrio, por tanto sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, positivo por arriba, tensión 1 menos peso real y más empuje es igual a cero. De esta ecuación, ¿qué cosas conocemos que no conocemos? Veamos. Nos está dando la tensión cuando está en el agua. Ya conocemos el peso real y nos falta conocer el empuje. ¿Pero por qué nos falta conocer el empuje? ¿O qué obtenemos con el empuje? Ya veremos. Pero por ahora, esta ecuación no nos sirve de nada, entonces la dejamos ahí en blanco. ¿Qué pasa en tercer escenario? Tenemos algo similar. Tenemos un fluido desconocido. Encontramos que el objeto está mismo totalmente sumergido. Y sentimos ahora una tensión 2. Sentimos primero, una vez más, el objeto sigue teniendo masa, entonces sigue teniendo peso. Y sigue el peso real. Este empuje sería el empuje del agua de H2O. ¿Y qué pasa? Estamos en un fluido X, un fluido que no conocemos, entonces genera un empuje X. Y da igual qué fluido sea, el empuje siempre es hacia arriba. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque nos piden tener la densidad de líquido desconocido. De una forma es esta. La densidad de X va a ser igual a la masa que nosotros ponemos de X sobre el volumen de X. El problema es que no nos dicen qué dimensiones tiene el tanque y tampoco qué masa encontramos en ese tanque. Por tanto, esa definición no nos sirve ahorita. Entonces, recordamos que al hacer sumatoria de fuerzas en Y en este sistema, una está en equilibrio. Y como está en equilibrio, podemos sumar tensión 2 más empuje X menos peso y eso nos da 0. Está bien. ¿Y de aquí qué hacemos? Recordamos la ecuación de empuje. Sabemos que empuje es igual a densidad, en este caso densidad de X por gravedad por el volumen desplazado. Entonces, despejamos esta ecuación de aquí arriba el empuje y escribimos la ecuación. Tendríamos entonces empuje es igual a peso menos tensión 2 y a su vez esto es igual a densidad de X gravedad por el volumen desplazado. Entonces, de aquí despejamos cuánto vale ese volumen. Pero esa densidad. Tenemos entonces densidad de X es igual a peso del objeto menos tensión 2, todo sobre gravedad y volumen desplazado. Bueno, volvamos a ver los datos. Es más, peso lo conocemos, tensión lo conocemos, gravedad lo conocemos. El problema es que nosotros no sabemos cuánto se ha desplazado el volumen. Mira, se desplaza el volumen del cuerpo, ¿sí? Es verdad, porque nos dice que se sumerge totalmente. Pero nosotros no sabemos cuánto mide este volumen. Por eso nos dan siempre
el mismo escenario, pero en un fluido conocido. El más sencillo es agua, pero tranquilamente nos podrían dar que está sobre hierro, pero sobre mercurio. Entonces, lo que voy a decir es que con esta ecuación de aquí, ustedes van a obtener cuál es el volumen del objeto, y con ese volumen van ustedes a hallar cuánto vale esa densidad, ¿sí? Entonces, lo mismo. De esta ecuación despejamos el empuje del agua para encontrar cuánto vale el volumen del objeto. Entonces, una vez más. Empuje sería igual a peso real menos tensión 1. Y a su vez, el empuje este que es de agua sería igual a densidad de agua, ¿verdad? Por volumen desplazado. Lo mismo, como está totalmente sumergido, entonces volumen desplazado es igual al volumen del objeto. Entonces tendríamos que volumen del objeto es igual a peso real menos tensión 1 todo sobre densidad de fluido y gravedad. Entonces calculamos esto y a ver cuánto sale. La tensión 1 es de 19 newtons, el peso real es de 40, entonces tendríamos 40 menos 29. Todo sobre densidad de agua por 9.8. Entonces, el volumen del objeto es de 1.12, vamos a dejarlo así, por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? No soy bien, por favor, de siempre trabajar en el sistema internacional. Tranquilamente nos pueden dar el agua con una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico y está bien, pero no es sistema internacional, entonces recuerden hacer las conversiones. Dicho eso, recordando que el volumen desplazado de X es igual al volumen del objeto porque está totalmente sumergido, entonces, nada, usamos esta ecuación, reemplazamos el dato nuevo que acabamos de hallar y se acabó el problema, ¿sí? Recuerden, peso 40, la tensión 2 con el fluido X es 19. Esto sobre gravedad por el volumen. Entonces nos daría que la densidad de X es de 1902, no, 1909.1 kilogramos por metro cúbico. Y viendo los datos encontramos que es verdad. ¿Por qué? Veamos qué le pasó a la tensión. La tensión se redujo en casi la mitad. Entonces lo están ayudando al doble. Se recuerden que la fuerza de empuje es básicamente una ayuda. Entonces si la ayuda aumenta al doble, porque la densidad aumentó al doble, entonces está bien. La tensión o lo que ustedes están cargando va a disminuir a la mitad. Son convenciones. En el caso, lo importante era ver que la densidad X nos tiene que salir sí o sí mayor que la densidad del agua. Con eso ustedes identifican que está bien. Entonces, chicos, preguntas aquí. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Asumo que sí. Entonces, veamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está su curso, chicos? ¿Dónde estamos? A ver, leí. Ya, tenemos tu Venturi. Entonces, tenemos un diámetro 1, tenemos un diámetro 2. Ya esto es mercurio, nos dan la altura de mercurio. Ya nos preguntan cuánto vale Q. Entonces, primero. Ya es examen pánico, entonces ponemos todas las ecuaciones siempre. Primero ponemos principio de continuidad, entonces sabemos que Q es igual a área 1 por velocidad 1 y esto es a su vez igual a área 2 por velocidad 2. Listo, una ecuación hecha. Siguiente. Ya no están en los puntos 1 y 2, entonces recuerden que ustedes ven fluidos ideales. Ustedes no ven incremento de energía en estos fluidos, por tanto se cumple la ecuación de Bernoulli. Entonces ponemos Bernoulli en 1 y en 2. ¿Qué tendríamos? Tendríamos presión en 1 más, ¿qué sería? Un medio, rho velocidad 1 cuadrado más rho g h1 es igual a lo mismo pero en 2. Listo. De esta ecuación, como h1 es igual a h2 porque es una tubería horizontal, entonces cancelamos estos términos, pero no bien justificarlo en papel. Siempre tienen que hacerlo. Entonces vamos a poner esto desde abajo del dibujo, o al lado. H1 es igual a H2. Entonces, en base a eso, ustedes pueden simplificar eso. Listo.
¿Qué más ocurre? Nosotros no conocemos la presión 1 ni la presión 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos damos cuenta que esta ecuación no nos sirve. ¿Qué si nos sirve entonces? Veamos la información del tubo. Pero, ¿qué sentimos aquí en el tubo? Encontramos que este tubo en U tiene una diferencia de alturas en el mercurio. Y esta diferencia de alturas siempre se da a presión. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí nosotros encontramos dos puntos, el punto A y el punto B. Y como estamos en la misma altura, sabemos que la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. Recuerden que este tubo funciona siempre como una balanza. Entonces, el peso de un lado tiene que ser igual al peso del otro lado. Solo que no es el peso, son presiones absolutas. Es decir, todo lo que siente. Entonces, ¿qué siente A? A siente que está siendo aplastado por una columna de agua. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Presión de A es igual a presión de H2O. ¿Sí? Pero eso no es todo. Porque está bien, tenemos la columna de agua, pero encima de la columna de agua que está un fluido que está corriendo. Es decir, tiene una presión en ese punto. Esta presión nos aplasta hacia abajo. ¿Y por qué hacia abajo? Porque la presión, recuerden, las presiones siempre van a intentar expandirse a todos los lados. Entonces, si estuviéramos haciendo la presión aquí arriba, la presión va hacia arriba. Pero en este caso, vamos diciendo, estamos en la parte de abajo, entonces sentimos que nos aplastan hacia abajo. Dicho eso, la presión absoluta en A sería la presión del agua, luego de esa columna de agua, más la presión en 1. En el punto B, en cambio, ¿qué sentimos? En el punto B tendríamos lo siguiente. Presión en B va a ser igual a, primero, tenemos una columna de mercurio. Entonces sería igual a presión de mercurio más que. Encontramos una pequeña columna de agua cuya altura sí la podemos encontrar. Vamos a anotarlo entonces y vamos a tener control de eso. Vamos a ponerle en B. Para diferenciar la de A. Son columnas de agua de alturas distintas, ¿no? Hay que tener en cuenta. ¿Y qué más? Nada, encontramos en este punto la presión de 2. Entonces, se me ocurre que podríamos poner la presión de 2 sin contar esa columna de agua. Porque, querramos o no, esa presión de esa pequeña columna de agua es despreciable en comparación a lo demás. En todo caso, vamos a poner la presión sobre la columna. ¿Sí? ¿Ya? Entonces sería más presión 2. Entonces, listo. Recordando que son iguales, tenemos entonces que... No, vamos a igualar estas dos cosas. Si no quiero copiarlas otra vez. Tenemos que esto es igual a esto. Y seguimos con dos incógnitas. Seguimos sin conocer cuánto vale la presión 1 y la presión 2. Pero no nos importa. ¿Por qué? Porque en Bernoulli encontramos. Ya habíamos encontrado que ese término se parece de ambos lados. Ya, ya, estoy viendo que no me va a dejar seleccionar todo eso. Bueno, nos quedamos con esta expresión, ¿no? Entonces, veo yo. Es que de aquí yo mando la presión 2 a restar al lado izquierdo. Tendría presión 1 menos presión 2 es igual a 1 medio rho velocidad 2 cuadrado menos 1 medio rho velocidad 1 cuadrado. Y este de aquí no lo conozco, pero lo podemos conocer. ¿De qué forma? Veniendo aquí la expresión de abajo de las presiones. ¿Qué podemos ver? Así que si pasamos presión 2 al otro lado, tendríamos presión 1 menos presión 2 es igual a ¿qué? A la presión de mercurio más la presión del agua en el punto B menos la presión de agua en el punto 2, pero en el punto A. Y está bien. Seguimos sin conocer cuánto vale presión 1 ni presión 2, pero estas cosas combinadas ya las conocemos. Es lo que está aquí. Entonces, podemos nosotros calcular cuánto vale todo esto, reemplazarlo aquí arriba y de ahí determinar lo que nos piden que es el caudal. Sí, entonces, vamos a ponerle marcas. Esto vamos a asumir que ya está calculado. Esto ya estaría entonces calculado también. Recuerden que es lo mismo. Pero nosotros no hemos metido el caudal aquí todavía. Nos falta encontrarlo. Entonces, una forma sencilla sería determinar cuánto vale la velocidad 1 a la velocidad 2 y luego multiplicarlas por el área. Hay una fórmula directa. Y esa es la siguiente.
sabemos que de esta expresión, velocidad 1 va a ser igual a caudal sobre área 1 y la velocidad 2 va a ser igual a caudal sobre área 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar cada una de estas expresiones de velocidad aquí abajo y dejamos todo en términos de caudal. Entonces, vamos a hacerlo. Tendríamos presión 1 menos presión 2 es igual a, sacamos factor común 1 medio de ρ, es decir, velocidad 2 cuadrado menos velocidad 1 cuadrado. Entonces, presión 1 menos presión 2 va a ser igual a 1 medio ρ por velocidad 2, ¿qué es? Medida caudal sobre área 2. Y ahorita sería área 2 al cuadrado, ¿no? Lo mismo pasa con la velocidad 1, entonces sería caudal cuadrado sobre área 1 cuadrado. Entonces, listo. Podemos de aquí sacar el caudal. Recuerden que esto ya lo conocemos. Esto también lo conocemos porque es un fluido conocido, es agua. Y las áreas nos las están dando implícitamente porque nos dan los diámetros. En tal caso, todo esto ya es conocido. Entonces podemos de aquí despejar el caudal. ¿Sí? Sacamos caudal como factor común. Entonces tenemos que caudal sería igual a la raíz de delta P. Vamos a ponerle, esto sería por 2, todo sobre ρ, y porque tenemos ahí adentro 1 sobre área 2 cuadrado menos 1 sobre área 1 cuadrado. ¿Sí? Y ahora el caudal nos va a salir más o menos. Recuerden que el caudal es un flujo, entonces que nos salga más implica que está bien que vaya a la derecha. Si os escogemos el menos, solo representa que no a la derecha sino a la izquierda. Pero aquí no se hagan bolas con eso, simplemente escojan el valor positivo. Pero por si no tenía la duda de por qué nos van a salir dos valores, si uno positivo y uno negativo. El caso, no, resolvamos esto, ¿sí? Presión del mercurio sería igual a, bueno, me falta determinar cuánta altura tenemos de agua en B. Y si podemos ver, estos tubos están centrados. Entonces aquí tenemos el diámetro grande de 10 centímetros. En la parte pequeña tenemos el diámetro que es de 5 centímetros, como está ahí. Entonces, esta diferencia de alturas desde abajo sería 2.5 centímetros, ¿no? Y eso no lo encontramos aquí. Eso de aquí son 2.5 centímetros, que a su vez también hacen un poco de presión. Y es lo que vamos a terminar aquí abajo. ¿Sí? Es decir, aquí en esta presión de agua en B, esto corresponde a una columna de agua de 2.5 centímetros. Como dije, es que insignificante, pero bueno, vamos a calcular, porque sí, va a ser lo más preciso. Entonces, nada, sería 13.600 la densidad de el mercurio. ¿Y qué más? 2.600 por los 10 centímetros en 6 metros más 0.1. Esto más lo del agua, 1000 por 0.025, 9.8. Y esto menos la columna de agua en A, 1000 por 9.8 y por 0.1. Entonces me da que presión 1 menos presión 2 es igual a 12.593 pascales. Listo, eso es conocido, ¿qué tengo que hacer? Nada, esto ya es conocido, entonces me falta simplemente encontrar esto de las áreas. Entonces, vamos a escribir la expresión total. Si podríamos sobresimplificarlo, pero creo que ya no vale hacer simplificación con más fórmulas. Es decir, con relaciones de áreas. Entonces, nada, sería caudal es igual a raíz de 2 delta P, ya lo sacamos, sobre densidad por 1 sobre el área al cuadrado, que sería igual. El área 2 sería el área de un círculo, y cuartos, en este caso diámetro 2 cuadrado y esto al cuadrado, menos lo mismo, pero para el área 1. Sí, entonces, vamos a reemplazar todos una factura o intentar reemplazarlo y a ver qué nos sale. ¿Sí? Entonces, no, raíz de 2 por lo que nos salió, todo sobre la densidad del agua, y esto por 1 sobre y cuartos, el diámetro 2 es el más pequeño,
Este es más pequeño, el de 0.05 cuadrado y todo esto al cuadrado. Ya menos el otro. Cero punto uno cuadrado. En este cuadrado y listo, que nos sale. ¿Ya? Me da entonces que el caudal es igual a 0.01017 metros cúbicos por segundos. Es decir, corresponde a aproximadamente 10 litros por segundo. ¿Sí? Preguntas, chicos. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Yes. Ok. Entonces, y listo. Pasado esto, vamos a meternos con lo que te toman a ti en tu lección. Déjame ver. Veamos qué nos sale. Lo que he anunciado en la imagen y de ahí seguimos, ¿sí? Ahí está, tú lo pusiste que gira respecto abajo. Eso no se fue el error de mucho, tranquilo. Listo, a ver qué está. Ya tenemos la varilla delgada de masa M, longitud L, descansa sobre una mesa sin fricción, es golpeada en un punto, un cuarto de su extremo, perdón, de su centro de masa. También sería un cuarto de la parte de arriba. Una bola de arcilla se mueve con rapidez V. La bola se adhiere, ok. Ya, te pide determinar un momento traslacional rotacional después de la colisión. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero, hay una colisión y hay, por eso es una rotación. Entonces, esto claramente tiene que ver con conservación de momento angular. Para la parte de traslación, en cambio, nos tocaría usar condición de no deslizamiento. Asumir que, ya está bien, esta cosa está sobre una superficie sin fricción, pero que bajo algún soporte. Entonces, esto empieza a dar vueltas, pero empieza a dar vueltas sobre esto que tiene fricción. Entonces, así podemos determinar con qué velocidad se traslada. ¿Ok? Dicho eso, empezamos con el impacto, que es lo más molestoso. Entonces, como estamos diciendo, esto sería igual a, pero eso trabaja con conservación de momento angular. Entonces sería momento angular inicial es igual a momento angular final. ¿Momento angular inicial de qué? ¿Y final de qué? Del sistema. Entonces, inicial del sistema correspondería a qué? Para esta varilla que se está moviendo sería igual a su masa por su velocidad y por una distancia r. Vamos a ponerlo como minúsculo. R, vamos a poner R1. Y esto más momento de inercia inicial de la varilla, o barra, como quieran ponerlo. ¿Y por qué? Por la velocidad angular inicial de la varilla. Esto a su vez va a ser igual a, ¿qué cosa? Si ambas cosas terminan pegadas, entonces ambas se ven con la misma velocidad angular final. Y como están pegadas, esto se comporta como un sistema, es decir, por momento angular de otro sistema. Si seguimos resolviendo de aquí en adelante, va a estar todo mal. ¿Por qué? Porque no hemos establecido cuánto vale R1 y tampoco cuánto vale el momento de esa varilla. Aunque aquí realmente esa parte da igual, porque la varilla está a reposo, ¿no? Entonces, eso sería cero y no nos afecta. Pero este radio sí nos afecta al inicio y al final también por el momento en ese sistema. Recuerden que, nada más, si su sistema no está sujeto a nada, va a girar respecto a su centro de masa. Al principio está bien, la varilla está quieta, pero luego se le pega una masa, entonces actúa como un martillo que tiene su centro de masa distribuido de otra forma. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Encontrar cuál es el centro de masa del sistema y en base a eso, encontrar cuánto es el momento de inercia para todo nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, vamos a tomar agua nada más y corremos. Listo. Entonces, como estamos diciendo, este R corresponde
a la distancia desde donde pega hasta donde está el centro de masa. Entonces hay que tener cuántos vale el centro de masa en el sistema. Como nos decían, esta longitud, Piero, ¿es L o es 1? L, no me parece. Sí, sí, es L. L. Ah, bien. Sí, sí, sí. La longitud de la varilla es L. Listo, entonces esto es L, esto es L medios, perdón, L cuartos, y aquí acá hay L cuartos, y miren, pero esto no sirve. Está bien, no sirve por ahora. Podemos asumir que estamos en Y, entonces, ¿qué hay que calcular? Hay que calcular dónde está ubicado el centro de masa respecto a Y. Entonces, si estamos haciéndolo en Y, vamos a poner que Y está aquí en la parte de abajo. Si ponemos positivo para arriba, entonces, nivel de referencia igual a 0 aquí. Entonces, respecto a este punto, medimos Y para arriba. Entonces, recordemos la fórmula o la ecuación de centro de masa. Tenemos que, de forma general, ¿no? R barra o R centro de masa es igual a R1 masa 1 más R2 masa 2 más R3 masa 3 y así hasta el infinito, ¿no? Más punto, 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 más Rn hasta masa n. Por masa n, todo sobre masa total. En el caso de Y, tendríamos que esto sería Y centro de masa es igual a, ¿cómo quedaría? Ya. Masa 1 vamos a decir que es la masa de esta arcilla, masa en pequeña. ¿Por qué distancia? En este caso sería por Y1. ¿Y1 cuánto vale? Vale donde se queda impactado, es decir, aquí. ¿Y qué medida hay desde el suelo hasta ese punto? Tendríamos 3L cuartos, ¿no? Esto más. ¿Dónde está ubicada el centro de masa de la barra? Está en L medios y la masa de la barra vamos a poner que es M grande. ¿Sí? O quizá en los datos estar a otra cosa, pero ya vamos a ver, ¿sí? En el caso, todo esto está sobre la masa de la barra más la masa de la pelota esta. Y así, entonces, déjenme revisar qué M se usan. No, en la varilla es con masa grande, la pelota es con masa pequeña, entonces está bien. Listo. De aquí que encontramos entonces, que eso se puede expresar como 2 cuartos. No te dan valores numéricos, ¿no? No, ni un valor numérico. Sí, y tampoco hay relaciones entre las masas, me parece. Ajá. Todo queda expresado, así como lo estás haciendo. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Quién dijo miedo? Entonces, nada, tendríamos que eso sería 3 veces masa pequeña más 2 veces masa grande, todo sobre 4 veces masa pequeña más masa grande, y todo esto por L. Sí, el L va aquí arriba o afuera, como quieran verlo. Pero ese sería nuestro centro de masa para esta barra. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a intentar graficar esa cosa. A la mala, sabemos que ¿no está? Este centro de masa tiene que estar entre los dos centros de masa, no entre los dos cuerpos. Entonces, vamos a poner que está por aquí. ¿Ya? Entonces, listo, está por ahí. Entonces, la distancia de R1 sería esta diferencia, ¿no? Recuerden, el centro de masa ya no es este de aquí porque se solo barra, este es el centro de masa del sistema. Entonces, listo. ¿Qué nos tocaría hacer? Bueno, ¿qué nos tocaría hacer? Calcular cuánto vale ese radio 1. Entonces, déjenme ver. Mi hamster está rodando en este momento. Eso vale L cuartos, está bien. Creo que podríamos dejar eso expresado. Creo yo. ¿Por qué? Porque vamos a tener R1 aquí y R1 también está aquí metido, ¿no? El momento de inercia del sistema final que correspondería a momento de inercia de la varilla
pero respecto al punto, más momento de inercia de el cuerpo S, y la masa S. Y la masa S se sigue computando como una masa puntual, es decir, IM sería masa por radio 1 al cuadrado. Entonces, podríamos intentar dejarlo expresado, pero se me hace que si hay una opción, o si hay una forma de encontrar los numéricos. En todo caso, déjenme intentar meter geometría, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Hasta aquí está Y centro de masa. De aquí para arriba está R1. Y todo esto vale 3L cuartos, ¿no? Listo, ya está. Entonces, sabemos que YSM más R1 es igual a 3L cuartos. Por lo tanto, R1 valdría 3L cuartos menos YSM. ¿Estamos bien, chicos? No asumo que sea igual. Yo sé que es molestoso, pero hacemos una lección. Tranquilamente, estas pobres almas les podrían tomar lo mismo en el examen. Listo. Entonces, nada, sacamos factor común L cuartos para ambas. Y nos tocaría hacer entonces lo siguiente. Esto sería 3 nada más. L cuartos afuera. Entonces, listo. Esta es una simple fracción. A ver qué nos sale. Tendríamos R1 es igual a 3 veces masa pequeña más 3 veces masa grande menos 3 veces masa pequeña. Cuidado, recuerden que este menos se reparte para todo lo que está dentro. Entonces, sería menos 2 veces masa grande. Todo sobre masa pequeña más masa grande. Y todo esto por L cuartos. Entonces, esto se va con este. Nos quedaría entonces radio 1 es igual a masa grande sobre masa pequeña más masa grande. Y todo por L cuartos. ¿Sí? Listo. Entonces, vemos que está bien. Esta distancia es pequeña porque estamos dividiendo m para masa más algo más. Aparte, lo estamos multiplicando por 4. Entonces, está bien. Hallamos esa expresión. Listo. Entonces, vamos a reescribir esta parte de aquí con los datos que tenemos y a ver qué nos sale. Tenemos entonces masa pequeña por su velocidad y por radio 1 es igual a el angular final por momento de inercia de la varilla respecto al punto más masa pequeña radio 1 cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto ya es conocido. Esto ya es conocido. Nos falta conocer el momento de inercia de la varilla respecto al punto. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el momento de inercia de una varilla respecto a cualquier punto aquí es igual. Si es respecto al centro de masa, sabemos que el momento de inercia respecto al centro de masa es igual a 1/12 ml cuadrado. Respecto a un extremo, sabemos que es igual a 1/3 ml cuadrado. ¿Qué pasa si ponemos un punto X a una distancia cualquiera? ¿Existe alguna forma de conocer el momento de inercia respecto a un punto, chicos? Un teorema quizá. Teorema de Steiner. En efecto. Entonces, vamos a utilizar este punto, esta distancia como distancia R2, el R1 ya está usado. Entonces diríamos que el momento de inercia respecto a este punto, respecto a X, va a ser igual a momento de inercia del centro de masa más M por R2 cuadrado. Entonces, nos queda ahora encontrar cuánto vale R2. ¿Qué hacemos para esto? Venimos para acá. Quitamos eso y ese M, y el R1 no lo quitamos. Aquí sí, aquí no. Entonces, listo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el punto de rotación es este. Lo que estamos aplicando para el teorema de ejes paralelos es encontrar la distancia mínima entre el punto de rotación y el cuerpo. En este caso, el cuerpo es la varilla. Entonces, esto de aquí corresponde a R2. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que esto está dividido en cuartos. Por lo tanto, R1 más R2 equivale a L cuartos
R1 lo conocemos, entonces R2 se igual a L cuartos menos R1. ¿Estamos bien con eso? Asumo que sí. Entonces lo mismo, sacamos factor común L cuartos de todo esto, tendríamos 1 menos masa grande sobre 4 veces masa pequeña más masa grande. Entonces tendríamos lo siguiente. Radio 2 es igual a L cuartos por 4m pequeña más 4m grande menos m grande. 2 sobre 4m pequeña más m grande. Entonces, no, aquí no se simplifica tanto como hace rato, pero bueno. ¿Qué estoy haciendo? El 4 le Sorry. está dividiendo Sí, 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 sí. eso, sí. Sorry. Gracias. Luis, ¿no? No, no pasa nada. Ok, sí, correcciones aparte. Mala mía, sí, sorry, chicos, lo hice mal. Bueno, nos quedaría, no, masa pequeña, L todo sobre 4 por masa pequeña más masa grande. Listo. Entonces, nada, entonces sí, volvemos aquí a la expresión esta, la escribimos por última vez y ya despejamos todo, ¿sí? Entonces, lo que nos importa despejar es velocidad angular final, así que primero despejamos esto, ¿sí? Y reemplazamos los valores que acabamos de ir para R1 y R2. Entonces, velocidad angular final sería igual a masa velocidad de R1 sobre momento de inercia de la variable respecto al punto más mr1 cuadrado, ¿sí? Entonces, nos vamos hacia abajo con eso y a reemplazar los datos. Pero vamos, chicos. Preguntas ahí. ¿Está todo claro? Piero, confirma. Sí, todo. Ahí está, ya. Entonces, listo, R1 es eso de ahí. Ml todo sobre 4 veces masa pequeña más masa grande. Ajá, está bien. Todo sobre momento de inercia de la varilla respecto al punto. Como vimos, es respecto al centro de masa primero. Más masa por radio 2 cuadrado. El radio 2 es eso aquí. Entonces, listo, lo metemos por aquí. Sería esto cuadrado y más. Masa pequeña por radio 1 cuadrado también. Ahora, obviamente, el profesor va a esperar que ustedes expresen esto de la forma más simplificada posible, pero eso ya es solo, entre comillas, carpintería. ¿Sí? Estamos bien, chicos. Preguntas. ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Asumo que sí. Entonces, no, conmigo, esto ya sería simplemente estar jugando un poco con los datos, tener cuidado con el iluminador este, el 4M. Pero ya no vamos a hacer esto, si esto no es clase de álgebra de colegio, es jugar con fracciones. Entonces, dejamos eso ahí. Igual Piero dijo que eso queda expresado, no nos está dando ningún valor numérico. Y nada, nos vamos con otras cosas más de exámenes pasados, ¿sí? Entonces, a ver eso. No, eso es movimiento armónico, si ustedes no lo ven. Ya, tenemos eso aquí. Tenemos 14 minutos más. Aquí está. ¿Qué tenemos? Primero nos dicen el torque depende del eje rotacional del cuerpo rígido. Ya veremos a qué hace referencia a eso. Hijo de madre. Ya, no me dejan. No vamos aquí el PDF, ¿sí? A ver si se puede desbloquear las imágenes. Bueno, siguiente. Si el torque de un cuerpo rígido respecto a cierto origen es nulo, también respecto a cualquier otro origen, y esto es importante y vamos a ver por qué. Ya decimos, de hecho. Siguiente. Estas son nociones de equilibrio, la verdad.
Primero, entonces, ya, ¿el torque depende del eje de rotación del cuerpo rígido? La respuesta es sí. ¿Por qué? Imagínense tener una fuerza aplicada a una puerta. La puerta sabemos que tiene un solo punto de giro, entonces el torque va a ser constante, siempre y cuando ustedes no estén cambiando de dirección de la fuerza ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el punto de rotación ya está dado. Sin embargo, si un cuerpo está en equilibrio, ¿qué va a pasar? Vamos a ponerlo aquí, déjenme poner esto en grande. Claro, esa cosa. Vamos a poner aquí una tabla que está en equilibrio. Y esa tabla que siente una fuerza hacia arriba de 100 newtons, siente otra fuerza hacia arriba de 100 newtons por el otro lado, y siente una fuerza hacia abajo justamente en el medio de 200 newtons, o sea que sí o sí está equilibrado. Entonces, si nombramos este como fuerza 1, este como fuerza 2 y este como fuerza 3, yo les pregunto que calculen el torque de la fuerza 1, no pueden. No porque las medidas no estén dadas, vamos a decir que la longitud de esta tabla es de 1 metro, sino porque el torque ustedes lo miden como R cruz F. Entonces, de una manera u otra necesitan siempre conocer cuánto vale el radio. Entonces, listo. Además del radio, depende de ustedes en qué parte toman ese radio. El radio es la medida, ¿sí? Es la distancia entre la fuerza y el punto de giro. Si yo no les doy a ustedes, o si yo no les doy a ustedes un punto de giro, entonces el torque no es válido obtenerlo. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar torque respecto a este punto, a este punto o a este punto. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Este es A, este es B, este es C. Si les pregunto el torque de la fuerza 1 respecto a, me van a decir que 0 y está bien. Hacemos el torque de la fuerza 1 respecto a B. Ese torque sería igual a, ¿qué sería? Eso sería un medio, entonces serían 50 newtons metros. Si hacemos torque de la fuerza 1 respecto a C, eso sería en cambio 100 newtons metros. ¿Y por qué está cambiando los valores? Porque estamos cambiando la distancia dependiendo de qué punto estamos nosotros cogiendo. Entonces, sí depende del punto de rotación. ¿Ya? Siguiente. Nos dicen que si el torque de un cuerpo rígido respecto a cierto origen es nulo, también será nulo respecto a cualquier otro origen. Esto es falso. ¿Dónde lo hicimos? Hace rato con el cuerpo ese amorfo. ¿Dónde está? Aquí estás. Habíamos dicho que si cogíamos torque respecto al centro este, entonces está bien, no había torque, porque aparentemente esta fuerza es igual a esta, están distanciadas entre sí todas a 60 grados, entonces el torque era cero. Pero tan pronto como cogíamos otro punto como el punto de rotación, el torque ya no era cero. Entonces, eso hace referencia a eso. No sé si ya te fuiste, Karen. Sí, voy a pasarla. Tengo que. Entonces, ya más luego les paso. ¿Sí? En tal caso, no, estamos aquí en el PDF. En tal caso, encontramos que esta pregunta también es falsa. No aplica a todos los puntos. ¿Sí? Siguiente. La fuerza neta sobre un cuerpo rígido a cero también será cero el torque respecto a un origen que pasa por un centro de masa. Eso también, bueno, la parte esta del centro de masa no me queda claro. Déjame ver si es que ya me dejan sacar captura. Vamos a sacar la captura, pegarla. Pegarla y difícil. Los videos, ahí está. Entonces, en C, ¿qué nos dicen? Si fuerza es cero, torque también es cero. Veamos si pasa o no pasa. Entonces, vamos a dibujar una tabla. Todas vamos a hacer con tablas. Esa tabla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una fuerza hacia arriba de 50 newtons. Esta tabla mide o pesa 20, pero vamos a poner aquí que pesa 100 newtons. Y respecto a este punto, entonces, tendríamos que la fuerza tiene que ser de... ¿Qué estoy haciendo? No. Profesor, vamos a poner aquí 150, aquí 50. Ya, entonces por ese lado, mm, está bien, fuerzas cumple. Y ya, vamos a mover esto a la derecha. Sí, este tipo de problemas se trabaja con contraejemplos, es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a poner que aquí tenemos una distancia L, aquí otra distancia L también, la misma distancia, y esto obviamente es el centro de masa, no está la rígida. Entonces, como vamos a ver, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué encontramos? El sistema está en equilibrio, ¿no?
positivo para arriba. Tendremos 150 menos 100 menos 50 igual a 0. 0 igual a 0 equivale a verdad. Entonces, estamos bien con la primera parte. Segundo, nos dicen que también el torque será cero respecto al origen que pasa por el centro de masa. Y debemos ver que eso no es verdad, porque este sería el centro de masa. ¿Y qué pasa? Esta fuerza es un torque horario. Esta es un torque horario también. Entonces, entre ambas se suman. ¿Y qué pasa? Da vueltas en sentido horario. Es decir, no está en equilibrio. Por lo tanto, falso también es. ¿Estamos bien con eso, chicos? No hacemos así. Siguiente. Si aplicamos un objeto de dos fuerzas de igual magnitud de sentido opuesto, el cuerpo no girará. Ya, eso está. Hay contraejemplos de esto en el libro. Vamos a ver uno de esos. Déjenme ver. Así mismo, varilla o círculo. Y es lo que tenemos aquí, literalmente. Una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia abajo. Despreciamos el peso. ¿Qué pasa? Da vueltas. Entonces, está mal. Por último, el torque no depende del eje de rotación del cuerpo rígido. Como ya vimos, siempre va a depender del eje de rotación. ¿Ok? Entonces, nada chicos, con esto ya nos hemos pasado la hora y media. Entonces, podemos terminar por la sesión. No me quiero sacándole fotos a la pizarra. Y si no hay preguntas, eso sería todo. ¿Ya? No olviden que está el curso de la academia. Está en oferta. Si se meten dos materias o dos personas por materia. Pero bueno, dicho eso, chicos, nos vemos otro día. Chao. Gracias.